Hola, buenas. Dentro de esta cápsula explicaré el contexto de nuestro proyecto individual en investigación de operaciones. El problema descrito dentro del proyecto es la detección de intrusiones o ataques dentro de una red haciendo el uso del dataset KDD99. Bueno, entonces, ¿por qué es interesante estudiar este problema o este tema? La inspiración de este estudio viene principalmente con la creciente necesidad de seguridad y confidencialidad dentro de las redes. Después de todo, la mayoría de las cosas que antes se hacían en papel o manualmente se están trasladando a ser procesos virtuales, con programas, páginas o aplicaciones, etcétera. Estas transacciones de datos son peligrosas y una conexión no vigilada puede suponer una brecha de información bastante considerable, sobre todo si se involucra un tema legal o un tema financiero de por medio. Entonces, el objetivo concreto de este estudio es lograr clasificar las conexiones estudiando todas las variables que ésta supone o todos los parámetros que ésta incluye, y desde ahí poder decidir si es que ésta corresponde a una conexión intrusa o a una amenaza o no. Entonces, ¿cómo se resuelve normalmente este dilema? Bueno, normalmente, pensando en conexiones no tan complejas, se podía realizar un análisis manual de las conexiones, es decir, estudiar yo manualmente las anomalías que se podían generar en cada una. Y al identificar los parámetros de conexión y estudiar si estos difieren con lo normal o con mi base de datos donde tengo las conexiones normales, puedo darme cuenta de si necesito alertar al sistema respecto a esta conexión y decirle que esta es probable que sea una intrusión o una amenaza. Pero, considerando la creciente complejidad de las redes, se concluyó que la mejor forma de establecer de criterios de decisión efectivos era utilizando data mining, es decir, ir detectando cuáles son los patrones comunes dentro de las conexiones que terminan siendo intrusiones en la red. Y para esto se hace uso del dataset KDD99. El dataset KDD99 describe una lista de parámetros que puede manejar una conexión, y puede ser desde su duración, el tipo de protocolo que maneja o hasta el promedio de errores que arroja en un determinado tiempo. Una vez teniendo este listado, podemos utilizar el data mining para encontrar cuáles son los parámetros o variables que más me indican si una conexión es o puede no ser peligrosa. Ahora, el modelamiento en R es bastante lineal. En nuestra primera sección cargaremos el set de entrenamiento, aleatorizaremos ligeramente los índices y generaremos nuestro árbol haciendo uso de la librería RPAR. Al hacer un plot, nos damos cuenta que el árbol no resulta extenso y que toma como primera variable SameServerRate. Personalmente, encuentro lógico que una variable de este tipo sea la primera divergencia, dado que se menciona en el estudio que la lógica de esta detección es buscar cuando una conexión presenta diferencias considerables o fundamentales de las demás conexiones dentro de la red. Una vez teniendo este árbol, lo que haremos será probarlo con un set de pruebas. Cargamos el set, ejecutamos la predicción y tabularemos los datos para ver cómo nos fue con esta predicción. A priori podemos ver que la mayoría de las conexiones que eran de tipo 1 fueron correctamente predichas por el modelo. Esto análogo para las conexiones que eran de tipo 4 y 5. Sin embargo, vemos algunas desviaciones en las de tipo 2 y 3. Esto no es sorpresa, dado que no solo nuestro árbol no tiene nodos finales que indiquen que una conexión es de tipo 2 y 3, sino que nuestro set de entrenamiento tiene en su mayoría conexiones de tipo 1 y 4, por lo que al final nos estamos enfrentando con un problema de falta de datos. Aún así, la efectividad de nuestro árbol es de un 73.5%, suponiendo un error de 26.5 en las predicciones. Personalmente creo que esto es un ajuste suficientemente bueno. Entonces, desde aquí, consideraré como variables importantes los nodos en el primer y segundo nivel, que son SameServerRate, que es el porcentaje de conexiones con el mismo rate del servidor, DST-HostDiffServerRate, que es el porcentaje de diferentes servicios en el host actual, y DTS-Bytes, que son los bytes entre DST y SRC. Entonces, primero estudiaremos cómo cambia nuestro árbol al remover el parámetro SameServerRate. Podemos ver que nuestro árbol se extendió un poco, pero nos damos cuenta de un detalle, que ahora la primera variable decisiva es DiffServerRate, el cual es un pseudo complemento a la que acabamos de eliminar, que era SameServerRate. Podemos ver que la precisión incluso aumentó para nuestro set de pruebas, pero se mantuvo en números cercanos, aumentando solo un 2%. Ahora estudiaremos el eliminar tanto SameServerRate como DiffServerRate. Podemos ver que nuestro árbol se ve más pequeño y que el porcentaje de precisión disminuyó en un 2%. Considero que los cambios son pequeños por la alta cantidad de variables que estamos considerando para la evaluación. Es como decir que tenemos varios caminos para estudiar la conexión.
Finalmente, viendo que dsDevice se convirtió en la nueva raíz, estudiaríamos el árbol eliminando además esta variable. Aquí ya podemos ver que con la eliminación de estas tres variables, nuestro modelo se reajusta y busca definirse desde otros parámetros. Notamos que dsdHostDiff server rate se vuelve la nueva raíz y que el porcentaje de precisión bajó hasta un 66%. Viendo esta tendencia, podemos concluir que si seguimos eliminando variables, nuestro porcentaje de precisión irá disminuyendo gradualmente, sobre todo si escogemos las variables que toman las raíces en las iteraciones. Entonces, finalmente, mi primera conclusión es respecto a la importancia del data mining dentro de la toma de decisiones y clasificación en estos temas. Ya nos quedó claro la alta complejidad de las redes y lo difícil que puede ser para una persona detectar manualmente si una conexión es intrusiva o no. Es aquí donde, gracias al data mining y sus algoritmos, podemos generar modelos de decisión con un muy buen grado de confianza, y sin ellos nos atascaríamos probablemente en la obsolencia y en la falta de capacidad de defendernos de actividades maliciosas de la red. Como segunda y última conclusión, una más concretizada con este proyecto, es sobre la eficacia del pensamiento de estudiar anomalías para estos temas. Tras poner los datos sobre la mesa y generar modelos, notamos que en realidad es bastante efectivo hacer este tipo de estudio para decidir los tipos de conexión dentro de una red, generando un índice de efectividad suficiente y mostrándonos que es un buen enfoque para poner a prueba el data mining. Eso ha sido todo. Muchas gracias por ver. Hasta luego.